Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión, me gustaría que empezáramos imaginando el siguiente escenario. La empresa donde trabajamos acaba de ganar una licitación para desarrollar y fabricar un componente para un OEM. Este OEM nos ha entregado únicamente la geometría propuesta para esta pieza que vamos a desarrollar. No nos ha dado más información técnica, con excepción de que pues debemos de garantizar el libre montaje de esta pieza, garantizando las holguras contra los componentes del entorno. Y para lograr esto, nos están solicitando tolerancias muy cerradas en nuestro componente. Pues bien, en este video vamos a aprender cómo con 3DCS podemos generar estos análisis de factibilidad técnica iniciales que nos van a ayudar a determinar de manera técnica y objetiva todos los requerimientos y medidas de optimización que debemos hacer para garantizar el montaje correcto de nuestro componente y así evitar rechazos en nuestros lotes de producción. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Para hacer nuestro estudio de factibilidad, vamos a utilizar 3DCS dentro del entorno de CATIA, y esta es la pieza que vamos a analizar. En este caso, como comentaba en un principio, solo tenemos esta información. Nosotros tenemos que hacer una propuesta de datums o de RPS, así como de tolerancias para el contorno. No tenemos más información. Entonces, aquí lo que hemos realizado es preparar estos archivos, ¿sí?, que nos van a ayudar a hacer nuestro análisis. Para empezar, tenemos esta pieza, ¿sí?, que es meramente un marco con el cual vamos a simular la holgura que existe entre este componente a las piezas del entorno. En este caso, vamos a considerar que inicialmente nos han solicitado, o nos han informado, mejor dicho, que nuestro componente, que en este caso es esta tapa o esta cubierta, ¿sí?, esta cubierta va a tener una holgura de 0,5 milímetros hacia su contorno. Y esa es la medida que tenemos aquí. No nos han dado más información. Ahora, lo que hemos hecho aquí en 3DCS es que a partir de esta información hemos generado una propuesta de datums. Eso lo hemos hecho de esta manera. Estamos considerando, por ejemplo, que esta superficie de contacto será nuestro datum A1, esta superficie será nuestro datum A2 y esto será nuestra superficie datum A3. El resto de los elementos también van a ser parte de nuestros datums auxiliares, pero en este momento vamos a hacer un análisis de factibilidad técnica inicial, es decir, vamos a analizar la pieza desde un comportamiento rígido para empezar a determinar o descubrir si hay problemas de montaje ya desde un inicio, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos estos otros elementos, estas costillas, que van a funcionar como localizadores. Tenemos este grupo de costillas, también tenemos este otro grupo de costillas que van a funcionar como localizadores para esta dirección, que en este caso es la dirección Y. Y finalmente tenemos este localizador que nos va a ayudar a restringir la posición en X. Entonces, hemos seleccionado o definido, mejor dicho, estas características como un datum B1 y esta otra como un datum B2. Y para terminar la definición de nuestro sistema de referencia, definimos este localizador como nuestro datum C. Ahora, nos han pedido, por ejemplo, para este caso, tolerancias relativamente cerradas en el contorno. Entonces, aquí hemos definido una tolerancia de perfil de 1 para todo este contorno con respecto a nuestros datums A, B y C. En este caso lo estamos manejando como datums, pero también podrían ser RPS, ¿de acuerdo? Y hemos generado esta tolerancia de perfil para todo el contorno de la pieza. Aquí, con ayuda de 3DCS, ya hemos generado toda nuestra información de GD&T.
acuerdo? Entonces tenemos nuestros datum targets, tenemos nuestros localizadores que funcionan como datum B y nuestro localizador que funciona como datum C. Y tenemos estas tolerancias de perfil que van a definir la variación en el contorno de la pieza, y también tenemos una tolerancia de perfil de superficie con la cual vamos a medir el enrace en toda la superficie, o mejor dicho, vamos a utilizar esta tolerancia de superficie sobre este elemento que nos va a servir para determinar el enrace contra las posibles piezas que tengamos en el entorno. Ahora, como no tenemos más información del entorno, tenemos que, o mejor dicho, podemos hacer una simulación de estos elementos. Por ejemplo, para los localizadores y los asentamientos, ¿sí? Pues no tenemos la geometría como tal, pero sí sabemos que en este caso esta superficie va a hacer contacto con otra. Y como estamos definiendo este datum A1 sobre esta superficie, podemos intuir que en la pieza contra vamos a tener un punto que va a coincidir con este. Entonces, aprovechando esta condición, lo que hemos hecho es recrear esos puntos también en este componente que estamos llamando fijación de cubierta plástica. Entonces, aquí estamos agregando el prefijo fix A1 para declarar en nuestro modelo que pues este va a ser el Datum Feature Simulator o la zona de asentamiento para el datum A1, y lo mismo hemos hecho para el resto de los elementos que forman nuestro sistema de datums. También hemos definido, además de las tolerancias en nuestro componente, una serie de medidas de control que son las medidas con las cuales vamos a determinar la factibilidad técnica. En este caso, se tratan de una serie de holguras y enraces entre nuestra pieza y este contorno que estamos simulando para recrear el comportamiento del contorno determinar el comportamiento a las piezas del entorno. Entonces tenemos, por ejemplo, un gap en esta zona, ¿sí? Por el momento estamos definiendo un gap de 0.5 milímetros de magnitud, y para este gap estamos definiendo una tolerancia de más o menos 0.5. Este gap de 0.5 es constante en todo el contorno de la pieza. Entonces tenemos un gap 2 en esta zona central, en la parte delantera, uno en la parte izquierda. Tenemos también gaps en la parte trasera, también tenemos 3, 1, 2 y 3. Y hemos definido gaps también para las zonas laterales. 1, 2 y 3 zona izquierda, y en la zona derecha también tenemos 3. Y hemos definido también una medida de enrace entre nuestro componente en esta superficie contra este contorno. En este caso, los enraces vamos a considerar por el momento que son de 0 y estamos asignándoles una tolerancia de 0.5. Bien, entonces, esto ya lo hicimos para evaluar cuál va a ser el comportamiento esperado de nuestra pieza si fabricáramos con esas tolerancias de perfil de 1, también con esta tolerancia de perfil de superficie de 1, ¿sí? Si tuviéramos que respetar esta holgura de 0.5 al contorno y si tuviéramos que montarnos justamente por medio de estos localizadores. ¿Qué podemos hacer también? Si ya estamos simulando la contra donde vamos a montar nuestra pieza, podemos simular también las tolerancias de esa contra. En este caso, en nuestra pieza sabemos que esos elementos van a ser datums y es posible a lo mejor que definamos tolerancias cerradas. Después de todo son datums, pero eso no lo podemos hacer en la contra, porque lo más seguro es que aquí la pieza donde nos vamos a montar, ¿sí?, los elementos que van a alojar a nuestro componente van a tener una tolerancia. Entonces, hemos definido también esas tolerancias para la contra. Por ejemplo, aquí estamos proponiendo una tolerancia de más o menos 0.5 o de 1, ¿sí?, en la tolerancia de perfil en donde nuestra pieza va a sentar. Hemos definido tolerancias de posición para los elementos que estarían simulando
las contras de nuestros localizadores en Y. Y a esos elementos por el momento les hemos dado una tolerancia de posición de 1. También hemos hecho eso para el localizador en X. Entonces, de esta manera estamos simulando justamente la pieza donde nuestro componente se va a montar. Además, como sabemos que las piezas del entorno también van a tener variación, hemos colocado una serie de tolerancias en los puntos de medición de nuestra holgura, que están representados por estos puntos en verde. A estos puntos les hemos definido una tolerancia de 1 milímetro también, bueno, 1 milímetro en rango, ¿sí? Por el momento no podemos definir más porque, bueno, en este caso, estas piezas van a tener una combinación o van a aportar variación resultado de sus tolerancias de perfil, así como de sus tolerancias de montaje. Por el momento no podemos definir más, pero pues este valor, al tratarse de un estudio inicial, pues nos va a ser de gran ayuda. 3DCS, en este caso, se trata o básicamente lo que hace es un estudio de acumulación de variación utilizando el método de Monte Carlo. ¿En qué consiste esto o qué significa? Lo que hace 3DCS es generar números aleatorios o pseudoaleatorios, mejor dicho, para representar la potencial variación que van a tener los componentes. Ahora, para hacer esto necesitamos generar una cantidad de ensambles a simular, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que vamos a simular? Como sabemos que ninguna pieza va a ser igual a otra, ¿sí? Aún y estén saliendo una tras otra, siempre va a haber ligeras diferencias, pues esa es la tolerancia o la variación que vamos a simular. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es, además de preparar o de colocar todas esas condiciones de manufactura que vamos a tener, también nos permite hacer una simulación de este ensamble. Para eso hemos definido este movimiento con el cual le estamos declarando que el datum A1 se va a montar sobre un datum feature simulator o sobre un componente, ¿sí? A través de este punto fix A1. Y eso lo hemos hecho para cada uno de los localizadores datums que tenemos en nuestro componente. Si se dan cuenta, son 6 elementos. Y esto es porque estamos representando un montaje basado en la regla 321 que representa el montaje en estado rígido. Entonces, aquí hay que poner atención a lo siguiente. Hemos definido tolerancias en nuestro componente. Hemos definido un montaje de nuestro componente y medidas en donde vamos a evaluar la resultante de variación. Gracias a esto, podemos observar de manera visual cuáles son los potenciales ensambles que vamos a generar considerando la variación de nuestros componentes en las medidas que hemos definido con base al montaje que estamos estableciendo. Y aquí viene lo interesante, porque a partir de esta información podemos hacer una simulación de cómo vamos a estar fabricando dentro de estas tolerancias, ¿sí? Para ver qué tan bien o qué tan mal vamos a cumplir con estos requerimientos. Para hacer eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que por turno, en nuestra planta de fabricación, ¿sí? Vamos a tener 2 turnos que van a trabajar de lunes a viernes. Supongamos que por cada turno debemos de entregar o debemos de lanzar 200 piezas. Si tenemos 2 turnos diarios, entonces deberíamos de estar entregando diariamente 400 piezas. Por 5 días, serían 200 piezas por turno, ¿sí? Por 5 días, ¿sí? Básicamente estamos hablando de que a la semana tendríamos que estar generando 2000 piezas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simular la fabricación y ensamble de estas 2000 piezas utilizando estos controles que hemos definido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es definir aquí nuestras 2000 piezas. Y listo. Aquí lo que hizo 3DCS
fue hacer una simulación de los diferentes ensambles potenciales que podemos obtener fabricando en estas tolerancias con estos montajes y definiendo la acumulación de variación en estas zonas de acuerdo a las medidas que definimos. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Nos está diciendo que hizo 2000 simulaciones de ensamble. Ahora, para esta medida, que es la medida en el gap número 2, que es este gap, en esta zona central, nos está diciendo que el valor nominal de esta holgura es de 0.5. En promedio, estas 2000 simulaciones que hizo de ensamble con variación van a presentar una holgura de 0.5. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Nos está diciendo que en términos de desviación estándar vamos a tener una variación de 0.4. Si consideramos que nos van a pedir seguramente trabajar en términos de DFSS o Design for Six Sigma, entonces 3DCS nos dice que la variación basado en 3 desviaciones estándar más menos será de 1.3. ¿Qué significa esto? Que esta holgura nominal de 0.5 bajo estas condiciones que hemos definido de tolerancias y de montaje va a tener una variación de más menos 1.3 y eso lo podemos confirmar, ¿sí?, en términos de capacidad de proceso con estos valores de PP y PPK que son nuestros índices potenciales de habilidad de proceso. También nos indica el valor mínimo de holgura que encontró de estas 2000 simulaciones. ¿Qué significa esto? Que de estas 2000 ensambles que simuló, hubo una condición al menos en donde probablemente tuvimos este caso de tolerancias encontradas y la resultante fue una interferencia de 0.7 milímetros. También nos indica el valor máximo que encontró, que es similar al caso anterior. En este caso, todas las tolerancias y montajes se coincidieron para dar un máximo de holgura, que en este caso sería de 1.7. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos saber de este análisis? Aquí recuerden que nuestra tolerancia la tolerancia de la holgura es de 0.5 más menos, pero tenemos una holgura nominal de 0.5. ¿Qué significa? Que en este momento nuestro límite inferior se encuentra en 0, es decir, en estricta teoría se permite un contacto entre las piezas, ¿sí? Es lo que nos permite la tolerancia de nuestra holgura. Sin embargo, resultado de nuestro análisis, podemos encontrar que vamos a tener una colisión de 0.7 milímetros. Como nuestro límite inferior está en 0, entonces aquí 3DCS nos está diciendo que el 14.8% de estos 2000 ensambles que simulamos van a tener un valor por debajo de 0. Es decir, voy a redondear, 15% de las piezas que fabriquemos van a presentar una colisión. Y esto, por definición, ya es algo que no podemos permitir. ¿Por qué? Porque significa que de cada lote que enviemos o de este lote semanal que fabricamos, es muy probable que nos rechacen el 15% o que el 15% de las piezas no se puedan montar. ¿De acuerdo? Ahora, ya conocemos este problema, ya nos lo está informando 3DCS. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Voy a maximizar la ventana de resultados. ¿Por qué? Porque además de darnos un resultado estadístico a partir de esa muestra que generó de estos 2000 ensambles, nos indica o nos da un análisis de sensibilidad o de sensitivity en donde nos indica básicamente cuál de todas las tolerancias que hemos definido es la que está aportando más a la variación en nuestra holgura. Y en este caso nos las va poniendo en orden basándose o utilizando un diagrama de Pareto. En este caso, por ejemplo, nos dice que el principal contribuyente es la tolerancia del entorno de la cubierta plástica, que tiene una tolerancia de 1, y esta tolerancia está aportando el 42% de esta variación. El segundo contribuyente es la tolerancia en el localizador
de nuestro componente, es decir, el localizador en donde, el localizador que le va a dar la posición a nuestra pieza que actualmente tiene una tolerancia de 1. Y aquí esto es muy importante. La tolerancia de nuestra pieza, ¿sí? Es decir, este profile forward de 1 que está en nuestro componente, que también tiene una tolerancia de 1, está aportando apenas el 14%. ¿Qué significa esto? Que bajo estas condiciones de fabricación, ¿sí? Vamos a tener 15% de ensambles rechazados, pero en el 80%, ¿sí? O mejor dicho, el 80% de esta variación no es responsabilidad de nuestro componente o no está en nuestra pieza, sino en las piezas del entorno, que son las piezas con las que hacemos holgura y la fijación a donde nos vamos a colocar. Y además, todavía tenemos este riesgo de colisión. Entonces, esta información ya es muy útil porque ya podemos empezar a revisar que, pues bueno, aun y cuando nosotros fabriquemos, ¿sí? Vamos a tener problemas de colisión que no son principalmente nuestra responsabilidad o no está en nosotros controlarlas. ¿Qué es lo que podemos hacer para empezar a generar estas medidas de optimización? Para empezar, aquí lo que podemos ver es que vamos a tener esta colisión y esto no es aceptable. Aquí lo que podemos hacer es una propuesta de incremento de holgura, pero ojo, basado en estos análisis que hemos hecho. Aquí para hacer más rápido el análisis, ya tengo definido un parámetro que nos permite aumentar en automático la holgura entre componentes. Entonces, aquí voy a entrar al componente que creé para simular este contorno. Y aquí vamos a ampliar la holgura de 0.5 a 1 milímetro, por ejemplo. Actualizamos el modelo. Y si se dan cuenta, bueno, ya se abre la holgura, pero estos puntos verdes, que son los puntos que utilizamos en 3DCS, todavía están en esta posición. No hay mayor problema, lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestro modelo y en automático 3DCS actualiza la posición de nuestros puntos para que se ajusten a la nueva geometría. Entonces, si nosotros medimos ahora o revisamos cuál es el valor actual de esta holgura, vemos que ya es de 1 milímetro. Entonces, lo que podemos hacer sin hacer más cambios es volver a simular. Entonces, de este lado voy a poner los resultados iniciales con la holgura de 0.5 y de este lado voy a colocar los nuevos resultados ahora con la holgura nominal en 1. Si se dan cuenta, pudimos bajar el porcentaje que iba a tener colisión, o mejor dicho, bajamos la magnitud de la colisión máxima de 0.7 a 0.2. Es decir, y bueno, es de esperar, de hecho, porque como ampliamos la holgura, ese riesgo de colisión pues disminuyó, porque ahora tenemos más espacio para variar. Ahora vamos a ver exactamente cuánto fue ese porcentaje que bajó. Aquí, para empezar, fuera de especificación, nos marca el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos midiendo la holgura utilizando tolerancias relativas. Es decir, en este caso utilizamos o evaluamos una holgura que medía 0.5 más menos 0.5 y en este caso estamos utilizando una holgura de 1 más menos 0.5. Como no cambiamos variación o no cambiamos tolerancia, pues mantenemos el mismo nivel de desviación esperado. Pero al hacer más grande la holgura, estamos cambiando los valores de colisión esperados. Lo que vamos a hacer es cambiar nuestro límite superior a 0, ¿sí? Para determinar cuál es el riesgo de colisión. En este caso, el riesgo de colisión que tendríamos con una holgura de 1 milímetro en esta zona bajó de 14.8 a 0.9. Entonces, esta podría ser la primera medida de optimización.
solicitar a nuestro cliente un aumento en la holgura al contorno basado justamente en nuestro análisis de tolerancias. Que ojo, este es un análisis de tolerancias en 3 dimensiones, no es un stack up en 2D, ¿de acuerdo? Ahora, el problema aquí se mantiene, ¿por qué? Porque si bien ya bajamos nuestro riesgo de colisión, pues aún está presente. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer ahora desde la perspectiva de las tolerancias. Aquí para empezar, voy a cerrar los resultados iniciales para quedarnos con estos resultados de esta optimización en la geometría. Aquí, como repito, no cambiamos los valores de tolerancias, los contribuyentes siguen teniendo el mismo orden. Entonces, podemos utilizar esta información para hacer solicitudes de cambios ante nuestro cliente. Por ejemplo, aquí de entrada podemos decir, ¿sabes qué? Si las piezas con las cuales vamos a hacer holgura o enrase tienen esta variación de 1, todavía vamos a tener este riesgo de colisión y es responsabilidad de estas piezas en un 42%. Aquí lo que podemos hacer directamente también es modificar esta tolerancia o optimizar, mejor dicho, la tolerancia del localizador en X en donde vamos a colocar nuestra pieza. ¿Por qué no cambiamos esta? Porque al final, ahorita, esta tolerancia está ubicada en esta pieza verde que representa la pieza del entorno. Esta pieza, al final, pues también va a tener una serie de tolerancias o de variación acumulada, resultado de su tolerancia de perfil y de las tolerancias de las piezas donde se está montando. Entonces, pues no podemos hacer muchas suposiciones al respecto. Sin embargo, en este caso, ¿sí? Que sabemos que nos vamos a localizar sobre un componente a través de este elemento, ahí sí podemos hacer una mejor propuesta. Y en este caso, la propuesta podría ser, por ejemplo, decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Para esa holgura necesitamos que la pieza donde se va a colocar este localizador no varíe en 1, sino que a lo mejor varíe en 0.8. ¿Sí? En lugar de que varíe más menos 0.5, que varíe más menos 0.4. Y vamos a ver cuál sería el resultado si hacemos ese cambio de tolerancia. Entonces vamos a volver a simular. En este caso vamos a correr 2001 para identificar los resultados antes y después. Y listo. Entonces de este lado vamos a colocar los resultados antes de hacer la optimización en la fijación y aquí después. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, si se dan cuenta, pues ya bajamos el porcentaje, bajamos la magnitud de desviación en el componente de 1.3 a 1.2. ¿Sí? Aquí voy a bajar este límite a 0. En este caso, con este cambio de tolerancia de más menos 0.5 a más menos 0.4 en el localizador en X de la contraparte de nuestra pieza, bajamos el riesgo de colisión de 0.9 a 0.2. Seguimos estando en riesgo, pero podemos hacer más optimizaciones. De hecho, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, como no cambiamos esta tolerancia que representa las piezas del entorno, pues sigue manteniéndose como el principal contribuyente. Sin embargo, aquí su porcentaje de contribución aumentó y el de la tolerancia que propusimos optimizar bajó. Entonces, esto lo que nos dice es que en definitiva debemos de trabajar con esta variación. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer la misma propuesta de optimización de más menos 0.5 a más menos 0.8. A más menos 0.4, perdón. Ojo, ¿por qué estamos trabajando en las piezas del entorno y no en nuestra pieza? Porque aquí en nuestro diagrama de Pareto nos indica que nuestro componente con estas tolerancias tiene una participación o una contribución de 16%. Entonces, gracias a este análisis de Pareto,
nos podemos enfocar en aquellos contribuyentes que realmente hacen una diferencia o pueden realmente hacer un cambio en el componente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya hemos hecho esta optimización a más o menos 0.4 y vamos a correr de nueva cuenta nuestra optimización para ver cuáles serían los resultados. Y ahora vamos a correr 2002 simulaciones de ensamble. Bien, en nuestro nuevo resultado bajamos otra vez la desviación estándar esperada, ahora de más o menos 1.2 a más o menos 1.1. Vamos a revisar cómo quedó nuestro riesgo de colisión, ¿sí? Y básicamente con esta medida ya estamos garantizando que no va a haber colisión. Sí tenemos un riesgo de contacto, pero, ojo, ya no tenemos esa interferencia que es lo que sí puede causarnos el problema de ensamble. Y de hecho, si nos damos cuenta aquí, ahora nuestros contribuyentes ya han cambiado. Siguen manteniéndose en el mismo orden. Es decir, para esta pieza, bajo estas condiciones de montaje, el entorno y la fijación son los elementos que más contribuyen. Nuestra tolerancia o la tolerancia de nuestro componente, en este caso, su contribución creció de 16% a un 20%. ¿Y esto por qué? ¿O por qué se da este crecimiento? Porque como estamos reduciendo estas tolerancias, esta que no la hemos afectado, ¿sí? Que mantiene su rango original, pues va aumentando hasta que esté realmente o hasta que realmente su contribución sea mayor, ¿sí? Por eso es que la vemos en 20 y que va creciendo. A partir de esto, podríamos decir lo siguiente: tal vez una reducción de estas holguras, como estamos viendo, no es suficiente. Lo que podemos concluir a partir de nuestros resultados estadísticos, ¿sí? Es que la desviación estándar o la desviación esperada es muy grande y el tema es que la holgura nominal no soporta estos resultados. Es decir, esta holgura no es lo suficientemente amplia para absorber la variación esperada en la zona. Entonces, aquí, para no modificar más tolerancias y no encarecer nuestro proceso de manufactura, vamos a optar por otro cambio en la geometría. Es decir, podemos proponer que en lugar de que se tenga un gap de 1, tengamos un gap tal vez de 1.2 milímetros. Hacemos el cambio, actualizamos nuestro modelo. Vamos a actualizar nuestro modelo de 3ds y vamos a volver a correr. Listo. Estos son los nuevos resultados, ahora con un gap de 1.2, sin mover más tolerancias. Vamos a confirmar cuál es el riesgo de colisión. Y seguimos estando en un riesgo 0, pero ojo, aquí ya aumentamos el valor de la holgura mínima esperada, de 0 a 0.2. ¿Qué significa esto? Que con estos cambios en las tolerancias de de la fijación de nuestra contraparte y de la variación esperada en el entorno, manteniendo esta tolerancia de 1, es posible garantizar que no vamos a tener colisión y que además es muy probable que tengamos un libramiento seguro de 0.2 milímetros en los 2000 ensambles que hemos estado analizando. Entonces, esta es una manera muy rápida de cómo utilizamos 3DCS en el sector industrial para hacer nuestros análisis de tolerancias y utilizar esta información para determinar la factibilidad técnica de los productos. Normalmente, toda esta información la vamos trabajando en conjunto con otros componentes, analizando diferentes combinaciones, tanto de geometría como de montaje, como de tolerancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden, si quieren saber más de 3DCS o si quieren saber cómo preparamos este modelo para hacer esta simulación,
Los invito a que se suscriban a nuestro newsletter donde vamos a compartirles el proceso detallado de cómo crear estos modelos y les vamos a dar además contenido exclusivo sobre 3DCS, análisis de variación y análisis de factibilidad técnica. Es todo de mi parte. De nueva cuenta, les agradezco. Recuerden, si el video les gustó, denle like, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas o opiniones sobre este tema. Nos va a dar mucho gusto responderles. Y pues es todo de mi parte. Les agradezco y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.